Buenos días, un saludo a toda la audiencia de Radio Wambra. Efectivamente, nos encontramos muy consternadas por lo ocurrido anoche en el barrio de La Gasca, pero no solo es La Gasca, es la comuna y todos los sitios de alrededor de este lugar en donde ocurrió este aluvión. Es un desastre, lo hemos catalogado como un desastre realmente y nos da realmente mucha preocupación porque estas señales de fuertes lluvias que provocan estos desastres están siendo parte del el cambio climático, ¿no? Un fenómeno que es global y que está incluso a punto de colapsar el planeta, y los efectos se están viendo en estos sitios, ¿no? En estos sitios más frágiles, más débiles, y, y que además, según los técnicos, era previsible. Eso es lo que nos da mucha más preocupación de cómo es posible que se hayan perdido tantas vidas con un evento que era previsible, igual que el del derrame. Justamente y para solventar este primer tema que tiene que ver con lo que ocurrido en la ciudad de Quito, hay injerencia y mano, y también lo que ocurrió en el derrame de petróleo, hay injerencia de la mano de las personas, en este caso de las autoridades, al establecer proyectos. En la ciudad de Quito se está mucho criticando, por ejemplo, el tema del uso del suelo, los permisos que se dan, el tema de la deforestación, porque claro, no me van a venir a decir que esto solo es un tema de que cayó mucha lluvia, entonces vamos a medir los centímetros cúbicos de lluvia y no sé, y se deslinda de responsabilidad. Acá hay responsabilidad de cuál es la mirada que tenemos como seres humanos sobre la injerencia en la naturaleza y qué priorizamos también en ambos casos, en la ciudad de Quito y también en lo que pasó con el derrame de petróleo en la Amazonía. Alexandra, para solventar lo que está sucediendo en la ciudad de Quito, ¿qué piensas justamente tú sobre esto, que no es una casualidad, que se podía haber prevenido, pero sobre todo también de que se tiene que controlar este tema del uso del suelo, la deforestación en la ciudad? Sí, efectivamente, nosotros hacemos un análisis desde ese punto de vista. Este aluvión no es el primero que ocurre en esa zona. En esa zona ya ha habido otros antecedentes que debieron poner alerta a las autoridades. Y también se conoce que existen sistemas de alarma que cuando las quebradas empiezan a subir el nivel del agua, se prenden esas alarmas y se puede tomar medidas y protocolos que deben estar ya, protocolos sobre el riesgo que deben estar ya establecidos tanto por las autoridades como con las comunidades aledañas, para que esto no cause los efectos que ha causado en la noche de ayer. Entonces, esto sería una responsabilidad de la empresa, en este caso del municipio de Quito, por omisión de acciones que debieron tomar. Existe una ley, me parece que que no se aprueba ya hace muchos años en la Asamblea, que habla sobre justamente prevención de riesgos, y eso no está tomando, tomando en serio, ¿no? Las autoridades no lo están tomando en serio. Estamos preguntándonos cuántos muertos más tienen que haber para que tomen medidas serias para evitar este tipo de desastres como el de anoche. Y lo mismo, igual, ha ocurrido en el derrame en la provincia de Napo, de la misma manera, una omisión, una falta de protocolos que puedan impedir. En ese caso se rompió el oleoducto, pero se debió haber impedido que llegue al río Coca, que el crudo llegue al río Coca, y no lo impidieron, y eso ahora el crudo está en el río Coca, afectando a las comunidades, afectando dos ríos, el Coca y el Napo, y afectando a las comunidades indígenas nuevamente, porque ya hubo un derrame en el 2020, pero antes hubo un derrame muy grande en el 2013 y antes hubo uno en el 2009, y así podemos seguir enumerando cómo ese río ha estado afectado desde hace muchísimos años por la infraestructura petrolera que colocaron ahí, y en el caso de los CP la colocaron incluso a sabiendas de que no lo debían hacer, porque se hizo una gran campaña por parte de Acción Ecológica, una campaña a nivel nacional e internacional que decía que por ahí no deben construir porque se trata de suelos deleznables, de zona sísmica y de zona volcánica, porque está ahí el reventador, y que esas características hacían que sea una infraestructura de riesgo si es que la ponían ahí, y eso lo hicieron de todas maneras porque siempre priorizan
los ingresos económicos que esa actividad da y no les importa nada más. Y ahora tenemos las consecuencias, desastres ambientales por todo lado. Y justamente, Alexandra, tú me hacías acuerdo de estas campañas que hubo cuando el expresidente Gustavo Noboa, digamos, inauguró junto con las empresas este nuevo oleoducto y justamente estas alertas que se hacían a las zonas que son protegidas y por las que ahorita ya nos encontramos con este desastre. Pero en 2020 tú mencionas, ya hubo un primer derrame en medio de la pandemia que dejó a varias comunidades abnegadas, digamos, de alguna manera fuera de la protección del Estado, de la empresa. Pero ¿aprendimos algo? ¿El Estado ecuatoriano aprendió algo de las tragedias o está de alguna manera condenado a seguir repitiendo lo mismo y lo mismo en cada desastre? Lo más preocupante y lamentable es que el derrame del 2020, que afectó a 105 comunidades indígenas, más o menos 27,000 personas, no ha sido atendido como debía ser. Las comunidades todavía no han solucionado su problema de contaminación. Todavía hay metales pesados, hidrocarburos en los suelos de las riberas de estos ríos que fueron afectados por el derrame de hace 2 años. Todavía, según estudios que hemos hecho, todavía se demuestra que existe contaminación. No ha sido, por más trabajos de remediación que dicen las empresas que hicieron, no han logrado, porque es muy difícil lograr, que este tipo de contaminaciones sea reparada o sea remediada a profundidad. Es muy difícil. Por eso lo más importante que hay que hacer es evitar este tipo de desastres. Estas comunidades todavía no han tenido una solución frente a eso, a pesar de haber puesto incluso una acción legal, una acción de protección, no han tenido solución. Y ahora les viene otro derrame más ahí mismo, en donde los impactos ya van siendo acumulados desde hace mucho tiempo y ese río prácticamente está muy, muy afectado como parte del ecosistema en general. Ese ecosistema está muy afectado. Y justamente también hay estas acciones que se llaman de remediación. Sabemos que la compañía del OCP, del oleoducto de crudos pesados, ha anunciado que se han movilizado varias personas ya para intentar frenar justamente el derrame de petróleo que tú nos comentas. Ya han llegado afluentes de agua y que genera también la afectación a la salud de los y las pobladoras de las comunidades. ¿Cuáles son las acciones urgentes, Alexandra, que tú detectas se deben hacer desde el gobierno ecuatoriano y también que la responsabilidad de las empresas deben tomar? Como he explicado, las acciones de la empresa OCP llegaron muy tarde. Uh-huh. No evitaron que el crudo llegue al río Coca. Nosotros empezamos desde el día sábado, porque el derrame fue el viernes, desde el día sábado empezamos a recibir reportes de las comunidades que decían que bajaba grandes manchas de petróleo por el río Coca. Al día siguiente, en el domingo, empezamos a recibir también de comunidades que están en la ribera del río Napo, porque el río Coca desemboca en el río Napo. En la comunidad Pompeya, por ejemplo, más o menos a mediodía nos indicaban que estaba bajando el petróleo, y en todos estos sitios no había ningún mecanismo, no era visible ningún mecanismo de contención por parte de la empresa. Entonces, claro, la empresa dice que ha mandado su personal, su cuadrilla para hacer limpieza, pero ya fue demasiado tarde, porque ya el petróleo bajó por los ríos contaminando a todas las comunidades nuevamente. Son las mismas comunidades del 2020 las que se han encontrado contaminadas, tal vez no con la misma cantidad de crudo, porque en el 2020 se rompieron 3 ductos, el OCP, el SOTE y el poliducto. Ahora se trata de uno solo, pero no es muy importante la cantidad, porque es una sustancia tóxica, que si está en poca o en mucha cantidad, igual está haciendo su función de contaminación, de envenenamiento de esa agua. Entonces no es posible que las comunidades se estén enfrentando a este tipo de situaciones cada 2 años. O sea, esto tiene que ser controlado ya drásticamente por parte del Estado y también sancionar a la empresa que en este caso ha incurrido en este problema. No se trata solo de ofrecer una remediación. Los daños que causan los hidrocarburos en el agua son irreparables, son irreversibles.
y por muchísimo tiempo se va a tener ese problema muy visible ahí. Y sobre esto que tú mencionas, la sanción a la empresa, ahorita se está hablando de una sanción económica que estaría bordeando alrededor de los $4,000, $5,000, pero esta sanción, ¿para qué serviría? ¿Sirve de alguna manera para remediar los daños ambientales y sobre todo a las comunidades? ¿Qué más habría que hacer? Bueno, en la Constitución dice eso, ¿no? En la Constitución, en el artículo 396, dice que el Estado tiene que atender estos desastres ambientales independientemente de las sanciones que ponga. Pero claro, obviamente si la empresa es la responsable, la empresa tiene que ser sancionada, digamos en este caso económicamente, para que se pueda resarcir el daño que provocó. Estábamos entonces ahí escuchando a Alexandra Almeida, ella parte de Acción Ecológica, dando cuenta de lo sucedido en este derrame de petróleo, que como decimos no es la primera vez que sucede en la Amazonía, también parte de lo que ha pasado por la erosión del río Coca. También, Alexandra, volviendo acá a la mirada a Quito, un poco para digamos, comentar lo que sucedió acá, preguntarte también, se habla de la deforestación, por ejemplo, acá en Quito, de las laderas del Pichincha. ¿Ustedes también como Acción Ecológica han hecho algún monitoreo, algún seguimiento de lo que está sucediendo en el bosque protector del Pichincha? Efectivamente, nosotros desde hace muchos años teníamos una campaña también sobre las laderas del Pichincha, y nuestro principal cuestionamiento era cómo es posible que hayan permitido que se deforeste el bosque nativo de esa zona para sembrar eucalipto. El eucalipto es una especie introducida, no es natural, es nativa de ese lugar, y es una especie introducida que hace mucho daño, hace cambios en el suelo, y esa especie no está realmente protegiendo las laderas. Solamente el bosque nativo que había antes en el Pichincha, ese era capaz de proteger, pero ese se lo quitó, se lo taló para poner eucalipto, porque digamos eso tiene como mayor valor económico. Entonces siempre vemos que en todas las actuaciones de las autoridades siempre están priorizando lo que tiene mayor valor económico, mayor precio, y dejando a un lado realmente la conservación de los bosques nativos, de los bosques naturales que siempre hubieron y que hay todavía en nuestro país, ¿no? Claro, y lo que estamos hablando en esta conversación, enlazando un tema con otro porque lo vemos pertinente, necesario, lo que ha ocurrido, el derrame de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, lo que está ocurriendo no solo en Quito, hay reportes también en la provincia de Cotopaxi de inundaciones, y es lo que yo decía al inicio, esta injerencia de la mano de los seres humanos en la naturaleza, pero desde el capital y desde proyectos, porque no me van a decir que el vecino, la vecina es la que deforestó, la que promovió, por ejemplo, el tema de lo del derrame de petróleo. Son estas empresas transnacionales, son estos proyectos extractivos. De hecho, hoy en la mañana se va a dar una rueda de prensa desde organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas y organizaciones de derechos humanos en el marco del encuentro anual petrolero. Se sigue hablando en Ecuador como la política para incrementar los ingresos, la ampliación de la frontera petrolera o incrementar la explotación de barriles de crudo. ¿Cómo toman justamente ustedes desde las organizaciones que defienden los derechos de la naturaleza esta insistencia de seguirle apostando a proyectos extractivos, a la economía justamente que afecta la naturaleza? No hay vistas de cambio en la política, principalmente del Ejecutivo. Entonces hemos hecho un cuestionamiento a la política de este actual gobierno, ¿no? Que apenas asumió el poder, inmediatamente empezó a gobernar por decretos. Emitió primero el decreto 95 con lo que llamaba la política de hidrocarburos, después del decreto 151 para el tema de la minería, y obviamente incentivando estas actividades extractivas, sin tomar en cuenta todo el daño que ya han causado, por lo menos la del petróleo. Tenemos más de 50 años extrayendo petróleo en el norte de la Amazonía, y con unos resultados desastrosos para el ecosistema amazónico, un ecosistema muy valioso en biodiversidad. Y esto de los impactos que ha dejado, no lo estamos diciendo solo los ambientalistas. Eso lo podemos ver que está
en sentencias judiciales, como la sentencia del caso Texaco, como la sentencia de la acción que pusieron 9 niñas amazónicas en contra de los mecheros. Esas sentencias dicen que el petróleo, que la quema de gas, que la extracción petrolera causa daños al ecosistema y causa daños a las comunidades, a la población que vive ahí. Entonces, esas cosas no están siendo tomadas en cuenta por los gobiernos únicamente están queriendo sacar dinero de esos recursos para poder contrarrestar el déficit fiscal que hay, ¿no? La crisis que hay en el país. El presidente Guillermo Lasso está queriendo duplicar la extracción petrolera. Ha dicho que quiere, al final de su gobierno, quiere que ya extraigamos 1 millón de barriles diarios. O sea, eso es una locura, porque el país, primero, no tiene las reservas suficientes. Si es que empiezan a extraer 1 millón de reservas de barriles diarios, va a terminarse el petróleo en menos de 8 años y ya nos vamos a quedar sin nada. Y porque no existen las reservas suficientes, es un recurso no renovable que se va agotando, se acaba. No es como algún petrolero alguna vez dijo que era como una vaca lechera que se sacaba y seguía después produciendo. No es verdad, es un recurso que se agota y eso no lo están tomando en cuenta. El presidente está hablando de transición y cree que la transición es solamente cambiarle el nombre al Ministerio del Ambiente, porque le puso de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, pero al mismo tiempo está queriendo duplicar la extracción petrolera. O sea, esas incoherencias, esas contradicciones son muy graves, porque hacen mucho daño al país. Te agradecemos, Alexandra, por este llamado y esta conversación. Estamos en realidad esta afectación, sentirlo cercano. Y por eso lo ocurrido en la ciudad de Quito nos deja en estado de tensión, en estado de shock. Sin embargo, esto es algo que tienen que vivir las comunidades en la Amazonía día a día con la contaminación. Vemos lo que ha sucedido, por ejemplo, en la provincia de Sucumbíos, con los pozos petroleros, también con las piscinas, con toda la contaminación que han tenido que vivir. No se diga en el sur del país también con el tema de la minería a gran escala, en la cordillera del Cóndor, la provincia de Zamora, y eso nos llama nuevamente al debate, la reflexión, pero también a la acción. Las personas que nos estén viendo, tomemos en cuenta lo que está pasando con el derrame del oleoducto de crudos pesados en la Amazonía ecuatoriana. Te agradecemos, Alexandra. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurre en estos días en esta zona del país, la respuesta que pueda dar oportuna también el Estado ecuatoriano.